Raquel Capote, nacida en La Habana, es una artista con una larga trayectoria en diferentes campos de la expresión artística. Se inicia en el mundo audiovisual en 1987, trabajando en el Instituto Cubano de Cine, Radio y Televisión, pasando posteriormente al del arte e industria cinematográficos hasta el año 2000. También ha formado parte del equipo de dirección de la película Guantanamera, la última rodada por Tomás Gutiérrez Alea. Actualmente es la directora artística y voz principal de la agrupación musical Son al Son, proyecto que ha creado reuniendo músicos cubanos residentes en Galicia. El cineasta Manuel González Bonome le formula unas preguntas que nos permiten conversar con ella de arte en general y de cine en particular. Quería empezar por preguntarte, a modo de introducción, ¿qué significa para ti ser cubana, haber nacido en tu país? Bueno, pues además de un hecho objetivísimo, la verdad es que algo de lo que siempre voy a estar profundamente orgullosa, porque creo que Cuba es una isla con un acervo cultural importantísimo que ha marcado mi noción y mis referencias de muchas cosas en la vida. Tuve la suerte desde la cuna, a través de mi familia, de las inquietudes de mi familia, de estar... Mi casa estaba siempre llena de música. Entonces yo, francamente, después de estar fuera de mi tierra por unos 17 años, si me preguntas, creo que fui profundamente feliz, que tuve la oportunidad de estar cerca de una pulsión cultural maravillosa, que ha sido pura vida, a pesar de los pesares y a pesar de todas las etapas que ha vivido Cuba, que le ha tocado vivir, de las deficiencias que pueda tener hoy en día, que entristecen a cualquier persona que ame la isla. Desde el punto de vista personal, ha significado la suerte de haber nacido en una tierra fértil, de color, de calor, de sabor, de ritmo. ¿Cómo empezaste a trabajar en el mundo audiovisual? Porque me imagino que en Cuba, al igual que ocurre en otros muchos sitios, será un mundo muy cerrado y por tanto tiene que ser difícil introducirse, al menos profesionalmente. Es diferente. Mira, Cuba es un país donde... Hablo de la Cuba que yo viví y que yo conocí. Es decir, yo recuerdo que una de las cosas que más me impacta cuando trato de hablar de que es difícil explicar a Cuba, es bastante complicado, es que los méritos o las virtudes, la belleza de las personas estaba profundamente relacionada con su conocimiento, con su espacio, con una especie de voluntad permanente que había para la creación en los ámbitos en los que yo me desenvolvía. Yo recuerdo que tenía un profesor en la universidad de estética, que se llamaba Jorge de la Fuente, ya no está con nosotros. Me llamó un día por teléfono y me dice: mira, Raquel, me han propuesto impartir un curso de estética para los trabajadores del Instituto de Televisión y quiero que lo hagas tú porque yo me voy a Alemania. Y ¿cómo me vas a proponer tú a mí que yo haga una cosa que te han llamado a ti, que eres una persona también formada? Y me dijo: claro que lo puedes hacer. Bueno, pues esa relación maravillosa que teníamos con los profesores me dio toda la confianza del mundo. Preparamos un programa, empecé a trabajar con esos trabajadores en ese curso de estética y resulta, bueno, que al final de la experiencia el director del canal me propuso que me quedara a trabajar allí. Habían dos canales de televisión en ese momento, uno informativo y otro cultural. Y en ese momento era Omar González el director de ese canal, que era escritor. Y bueno, me puse a contestar cartas burocráticas, y a los 3-4 meses le toqué a la puerta y le dije: mira, yo no habré estudiado en una carrera en la universidad para contestar cartas. Está bien que por un sentido de la disciplina, mi primer trabajo, colabore contigo, pero inmediatamente unido a un grupo de personas jóvenes que teníamos ganas de cambiar, no la televisión, sino el planeta, como todos los jóvenes cuando estamos conscientes de que hay tantas cosas que cambiar. Y creo que sí, que hicimos mucho ruido, un grupo de jóvenes tratando de que hubiera una presencia artística en la televisión cubana. Sí. Así fue que llegué a la televisión. ¿Qué proyecto te ha dejado más grato recuerdo de tu paso por la televisión cubana? Pues mira, sin dudas Andar La Habana. Andar La Habana era un programa habitual de la televisión cubana, es decir, que salía
una vez a la semana, que estaba conducida por Eusebio Leal, el historiador de la ciudad. Tuve la oportunidad de trabajar con Teresa Ordoqui, una importante directora de cine, y reformulamos el enfoque de Andar La Habana, tratando, y le pedimos a Eusebio, quien fue súper receptivo, que el programa tuviera un enfoque que mirara más los rincones vivos de la ciudad. Por ejemplo, hicimos un programa sobre el Patio de María, que era una casa en el centro de la ciudad, donde por el día era una especie de centro social donde iban las personas mayores a jugar dominó, y por la noche era un lugar famosísimo, peligrosísimo, que se llamaba el Patio de María, donde iban los rockeros a dar conciertos de rock and roll. Para ese programa también de la televisión cubana cambiamos, es decir, le encargamos a Gerardo Alfonso la canción Sábanas Blancas, que hoy en día es una canción, bueno, pues súper alegórica de la ciudad, y a Ireno García también. Era el único programa de la televisión. La pasión de nosotras era tal que tenía dos canciones, dos temas, el de presentación y el de despedida. Gerardo con Sábanas Blancas e Ireno García con el de la despedida. Un programa que ocupaba un espacio y que además de eso Teresa le dio un enfoque totalmente diferente. Tuve la suerte de trabajar con ella en esto. ¿Qué significaba para ti el cine antes de introducirte en él y conocerlo desde dentro? Mira, esa es una pregunta muy bonita, porque en realidad la gente en Cuba tiene una cultura cinematográfica tremenda, dada, yo creo, que por dos factores en aquel momento fundamental. Uno era que existía un programa en la televisión cubana que se llamaba 24 por segundo, que lo conducía Enrique Colina, que era un realizador, un director del Instituto de Cine, y que este programa estrenaba semanalmente una película, y que no tenía que ser una película que se estrenaba por primera vez, pero hacía ciclos de historia del cine. Pero en una película era un programa que hablaba de la edición, del montaje, de la fotografía. Eso por un lado. Y el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, que eran 15 días en diciembre. Yo te aseguro que mis compañeros y yo en la universidad no íbamos a las clases cuando estaba el festival, porque había cine desde por la mañana hasta por la noche, en concurso, en todas las salas de la ciudad. En este cine se programaban estrenos, o en varios cines se programaban estrenos, y en otros había muestras colaterales que iban al festival. De pronto tú estabas en la cola de una película y oías a una persona que te dabas cuenta que tenía un extracto humilde hablar de muy buena la edición de la película, una fotografía excelente, porque había cultura cinematográfica. El cine el cine es que tiene una importancia, tiene una capacidad de resumir todas las artes, tienes la fotografía, la literatura, la puesta en escena, la plástica. ¿Qué inquietudes tenían los de, por aquel entonces, jóvenes artistas cubanos? Pues mira, desde que trabajaba en el Instituto de Televisión y cuando también después estuve en cine, evidentemente había un grupo de jóvenes, Jorge Luis Sánchez, Jorge Dalton, Camilo Hernández, Ibis Menéndez, es decir, varios colegas que no los voy a mencionar a todos, pero ellos saben, si pudieran ver este trabajo, que nunca voy a olvidar esa etapa, que éramos una contrapartida a la oficialidad. Queríamos hacer una muestra de cine joven que fuera una especie de como bien lo dice la palabra, una muestra de la manera de decir de jóvenes que no estaban trabajando desde la industria, cumpliendo y respondiendo a esos imperativos de la industria. Logramos espacios en cines de la ciudad, nos censuraron a veces muestras y decíamos que si para quitar un trabajo, si quitábamos uno no había ninguna muestra. Recuerdo uno de esos casos, y sí, eran eventos que se hacían anualmente y éramos una voz paralela a un discurso oficial que tal vez temía de las consecuencias que podían tener trabajos que eran críticos con la realidad cubana, pero que se hacían desde dentro de Cuba, esas cosas de Cuba que son difíciles de comprender. Resulta bastante chocante, ¿no?, la coexistencia de esa riqueza cultural con una pobreza económica. Mira, en Cuba vivíamos en esos años en otra realidad. Tú imagínate una sociedad donde evidentemente había muchísimos problemas para conseguir las cosas elementales de consumo. Pero por otra parte estábamos alimentados tanto espiritualmente que vivíamos entre las semanas de cine ruso, el evento de la UNIAC teórico sobre el carnaval. Es decir,
quiero, para que se me entienda, decir que yo con relación a Cuba, cada vez que voy a hablar de ella, es tan difícil porque hay mucha contradicción. Yo si tratara de explicarlo de una manera muy auténtica y muy sincera, diría que una cosa es que tú elijas un camino y otra cosa es que te lo impongan. Es decir, al viajar, al salir de Cuba, te das cuenta que necesitamos muchísimas menos cosas de las que creemos. Y no, el consumismo es una fiebre mortal de la que padece el ser humano contemporáneo. Pero el ser humano también tiene derecho a elegir sus propios caminos, a explorar la realidad, a aprender de ella, ¿entiendes? Porque, y es el punto ese paradójico de Cuba. Por una parte éramos profundamente felices, se respiraba arte en la atmósfera, en mi medio, ¿eh? Yo estoy hablando de mí. No te estoy diciendo con esto ni que no había dificultades ni que nada, pero yo tengo la sensación de no haber vuelto a ser tan feliz como en esos momentos. ¿Qué otros directores y sus obras distinguirías dentro del cine cubano? Mira, hay un joven director cubano que se llama Ricardo Figueredo, que te lo recomiendo, que tiene un documental excelente que se llama La teoría cubana de la sociedad perfecta. Es decir, hay varios directores que me impresionan, como Humberto Solás con su película Lucía, que es una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad en distintos momentos históricos de Cuba. Fernando Pérez, Santiago Álvarez, es decir, el cine cubano indiscutiblemente tiene un sello reconocido en el mundo entero por los estudiosos del cine latinoamericano y espero que ese sello continúe y que se pueda documentar la realidad contemporánea, todo lo que está ocurriendo en Cuba, todo el nivel de tristeza, de confrontación, de problema interior que está ocurriendo en esa sociedad. Espero que no separe ese camino que una vez se inició por todos estos directores de los que, sobre todo a través de Titón, hoy estamos hablando y continúe la documentación de la polémica de realidad de la isla de Cuba. ¿Qué cine que no sea cubano crees que influyó en el cine cubano? Pues mira, el mismo Titón, que es fundador del Instituto de Cine Tomás Gutiérrez Alea con Alfredo Guevara, estudió en Roma y todo el fenómeno de la nueva ola y todo el cine neorrealista italiano fue fundamental para su formación. Eso como punto de partida y luego creo que en los cineastas y en las personas que tenían una inquietud artística relacionada con el cine, por lo menos yo personalmente creo que tuvimos una huella importantísima del cine soviético. Porque en Cuba, desde los dibujos animados hasta el cine soviético, que ya no te estoy hablando del festival, porque esto no era una obra, esto era cosas que veíamos con mucha frecuencia en la televisión y todos sabemos que la escuela actoral de cine ruso es impresionante y en el Instituto de Cine programaban ciclos, por ejemplo, de Tarkovsky, que a lo mejor habían 10 personas en la sala. Hay un libro de Tarkovsky que se llama Esculpir en el tiempo, que es una reflexión, es un libro válido y útil para cualquier persona con intereses creativos, porque en este caso, ¿por qué se llama así? Porque es un detenimiento en el mundo interior del plano secuencia, donde no hay corte ni manipulación, esculpir en el tiempo. Pero a la vez es un libro que habla más que del hecho científico, tecnológico del cine, habla de la pulsión humanista que había detrás de una persona que hacía un cine, al ser películas que reflexionaban sobre el mundo interior de sus personajes, permitiendo que tuvieran el espacio que necesitaban para divagar en ese mundo interior. Tarkovsky realmente marcó no solo la vida mía, sino la de muchos cubanos que conozco. Да быстрее вы, ради бога! Никого нет. Идите к тому выходу.
Ну что ж вы, писатель? Después te pasaste al mundo del cine participando en la película Guantanamera, la última que dirigió Tomás Gutiérrez Alea. ¿Cómo fue ese paso? Pues mira, muy fácil. Titón, un día Titón me escuchó en un evento de estos que habían tantos en esos años, porque nos expresábamos. A veces las cosas no llegaban a mucho, pero sí que teníamos ciertos lugares para expresarnos en la Casa de las Américas, sobre la intención que teníamos los jóvenes de defender la presencia de la obra de los jóvenes en la escena cultural cubana. Yo creo que le gusté, lo cual para mí fue un elogio y me vio, tengo la sensación al paso de los años que me vio con esa mezcla de ingenuidad y valentía que él mismo también creo que tenía en su posición artística, y me propuso me dijo que si quería trabajar, imagínate tú, en su película. Yo súper orgullosa le dije que sí, pero a la vez me moría de miedo porque un director de esa magnitud, yo no había hecho cine ni trabajado en cine, pero a él parece que no le importaba mucho, que estaba buscando, pues no sé, probablemente una seriedad o un compromiso, o no sé qué podía pasar, pero sé que estuvo movido por una admiración mutua, lo cual me honra y me honrará siempre, porque para mí trabajar con él fue aprender mucho, no solo de cine, sino de la vida, porque era una persona profundamente consecuente, que no se dejaba comprar por la tentación de cualquier cosa que no fuera su propia convicción. Guantanamera fue codirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos en esa película? Mira, Tomás Gutiérrez Alea, Titón, es para mí un ejemplo de persona consecuente, de artista comprometido con una realidad que le dolía y que siempre quiso acercarse a ella de la manera más respetuosa, aguda. Titón, por contarte una anécdota para que un poco sepas quién era Titón, había unos periodistas del país, él estaba afónico, estábamos filmando, y estaban ahí esperando para entrevistarlo. Y un día él los veía que estaban siempre dando vueltas por ahí, se giró y les dijo: no sé lo que están esperando, pero yo no soy indisidente, así que no sé qué esperan de una entrevista que me van a hacer. Yo he sido una persona que he hecho el cine que he hecho dentro de Cuba, porque no lo podría hacer en ningún otro lugar. Fue fascinante ver la relación que tenía con su amigo, recientemente fallecido, Juan Carlos Tavío, que además era una pasada verlos en rodaje, porque entre ellos se llamaban con nombre de mujeres, y llegaban hoy y decían: ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Y uno le contestaba al otro: encantado, Josefa, vamos a rodar hoy. ¿Por dónde empezamos? Sin embargo, me imagino que codirigir una película no es fácil, porque puede haber un choque de opiniones, de diferentes formas de enfocar algo, y al final prevalece una opinión. Mira, era una relación maravillosa, perfectamente equilibrada, de mutuo respeto. Hablaban las cosas entre los dos. Había un sentido del humor imperante en la manera de enfrentarlo todo. Un respeto enorme de Tavío hacia Titón, pero también de Titón hacia Tavío, porque es muy difícil ver a dos artistas trabajando juntos, cuando en definitiva cada uno sabes perfectamente, porque hace cine, que tiene su manera de ver el hecho artístico. Sin embargo, pudo ser perfectamente porque yo creo que había un acuerdo inicial de cómo afrontar esta comedia, que también tiene estos puntos tan críticos, que sabes que la película va de ese cadáver que va de Guantánamo a La Habana. Es el estilo de Titón que se pudo conservar y preservar, porque entre Guantanamera y La muerte de un burócrata, que también son las peripecias de un hombre aturdido que va de oficina en oficina porque hay un muerto y necesitan una documentación, y al muerto lo han enterrado con el documento para tramitar todo lo que viene después. Creo que Tavío supo respetar el estilo de Titón, y Titón supo nutrirse del apoyo, de la gracia y de la profesionalidad de Tavío. Tavío fue fundamental en ese rodaje, una maravilla equilibrada de amor, de cariño,
de buena onda, de la que todos los que estuvimos en la película pudimos nutrirnos. Hablando un poco de los entresijos del rodaje, ¿cómo era el proceso de preparación de las escenas? Y tenía un director de fotografía encantador y buenísimo, que era Hans Burman, creo que se llamaba así. Y los dos miraban el encuadre, los dos discutían antes de cada plano cómo iban a enfrentar todo, desde los movimientos. Obviamente tenían un trabajo de mesa hecho en la prefilmación, pero no llevaba un guión de hierro estricto, inamovible, no. Titón era muy exigente. Recuerdo la primera mesa, una mesa de un personaje que tenía que estar bien servida, que tenía que tener cierto cariz burgués. Bueno, imagínate en Cuba que no había nada, teníamos que hacer las mezclitas de las comidas casi que con inventos de atrezo y la primera vez que vio eso me dijo, esto es una mesa bien servida. Yo salí a correr por el barrio a buscar vajillas más lujosas. Oye, Adolfo lo habrán tronado, pero parece que aún le quedan buenas relaciones, ¿no? ¿Qué remedio, tía? Hay que tratar de sobrevivir, ¿no? Y tú todavía sigues sin hacer nada, Gina. ¿No has vuelto a dar clases? Volver a dar clases. Oh. Es decir, una oportunidad increíble, porque a la vez teníamos conversaciones. Era como un papá creativo que a la vez estimulaba toda la ensoñación que podía tener un joven de 28, 30 años que tenía yo en ese momento. Y nada, y así, imagínate que Guantanamera es una película muy de calle, ¿sabes? Él quería coches, que espectacularmente con ese punto de comedia que tenía toda su obra, y que también habían coches así circulando por la ciudad, que echaran humo. O sea, eran cosas que eran complicadas para una chica, y que dependías además de los escenógrafos y de todo el equipo de arte de la película. ¿Y ahora qué pasó? Ah, se partió la correa. ¿Usted tiene otra ahí, no? No, yo no tengo nada. ¿Pero cómo coño usted no tiene otra correa de repuesto? ¿Y usted cómo no tiene un hígado de repuesto? Ven. Y luego también tuve la oportunidad, cuando estaban aquí en España editando la película, de ocuparme de la postfilmación desde La Habana. Es decir, pude ir a hablar con los Bambán y Juan Formel para que le hicieran la música. Finalmente la hizo unos versos que habían sido escritos como si fuera una especie de Guantanamera adaptada a la película, con el cantante de Sierra Maestra, y lo apoyé al máximo en todo lo que pude, y agradeceré siempre la confianza que depositó en mí. Hay una cosa que recuerdo que hacía Titón: tenía un sentido de la economía del tiempo. Tenía ganas de hacer muchas cosas y ya no tenía tanto tiempo. Por tanto, mientras estaba montando el plano, él descansaba. Tenía la facultad de quedarse dormido, aunque fueran 10 minutos. Y recuerdo que una vez me comentó que en esos 10 minutos él recuperaba muchísimo de cansancio. Sabes que los rodajes son laboriosos. Tú sabes que los rodajes a veces pues llegas a las 8 de la mañana y por problemas de luz o de lo que sea, pues te demoras muchísimo. Dices que para ambientar escenas donde se pretendía mostrar cierto lujo o nivel de vida no era fácil, pero para las escenas donde se ve pobreza me imagino que casi no tendríais que recurrir a atrezo ni a componer la escena. Yo siempre he pensado que Titón, aún desde la ficción, es una especie de documentalista muy profundo de la realidad cubana. Todo lo que puedes ver en el paso de Guantanamera, en ese trayecto del cadáver de Oriente a La Habana, es la realidad. Ay, mi madre, ¿pero qué han hecho? ¿Esa no es la casa de las López? Sí. Mírala cómo está. Imagínate, tía. Voy a cortar un racimo de plátanos para llevárselo para La Habana. ¡Hago! ¡Hago! Cándido, mire, Mariano. No se moleste. Encantado. Mucho gusto. Siéntate. Gracias. Creo que has llegado a dirigir a los actores en una escena de la película. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, yo era asistente de dirección
de ambientación y escenografía en la película. Había una directora asistente, que era Lourdes, una mujer encantadora, que era la persona que desde dirección coordinaba todas los asientos de dirección, casting, maquillaje, vestuario, ambientación y escenografía. ¿Qué pasa? Que realmente Titón y yo teníamos una relación bonita, muy cercana, y hay una escena donde está Pichi, Perú Rías y Mirta Ibarra, que es la profesora de este chico y que él la tiene idealizada y que hay una corriente ahí de admiración, y Titón quería que en el momento en que ellos se iban a acercar pasara un tren. Estaba producción, en la complejidad de la escena, pero lo que pasa siempre son muchos factores. Tú que haces cine lo tienes que saber, son muchos factores al unísono, al ruido, el sonido, la dirección de los actores. Y esto lo cuento desde el más profundo respeto y la mayor humildad. Resulta que nos miramos y me dice, ¿qué? Me llama aparte y me dice, ¿no te gusta? Está un poco rara. Y le digo, bueno, la verdad es que le hago yo, como él era un tipo tan simpático, le digo, está un poco rusa, pero en el peor sentido, porque la presencia de los soviéticos en Cuba tenía para mucha tela por donde cortar. Por una parte eran fascinantes y por otra parte eran toscos y nos reíamos de ellos, etc. Y me dijo, pues mira, llévate a los actores y habla con ellos y dirígelos. Mira, las piernas literalmente me empezaron a temblar, porque yo decía, no puede ser que esto esté ocurriendo. El mismo respeto que sentía por él tampoco me permitía, a pesar del miedo que sentía, decirle que no. ¿Cómo le voy a decir que no a Titón? Y él con tanta humildad se había notado que... Y me dijo, llévate a los actores. Y bueno, yo intenté hacerlo lo mejor que pude. Los llamé, sabes que en el cine las caras ocupan sí, tienen una dimensión tremenda. Es la magia esa de la sala de cine, que hay un silencio que tú puedes... Y me parecía que antes del beso, entre ellos, había todo un universo de miradas, de cercanías, y así se lo transmití a ellos como pude, como supe. Tengo que confesarte que de la parte de mi experiencia en el cine, la dirección de actores me atraía muchísimo, porque tú tienes que ser capaz de pedirles, a veces crees que le estás pidiendo lo que quieres y no se lo estás pidiendo. Pues él, osadamente, me dijo eso, me dijo, llévate a los actores, hablé con ellos y la escena quedó muy bonita. Cuando veas la película, fíjate en ella. Y fíjate que una vez me dijo Pichi, cuando estábamos aún en el rodaje, que había quedado muy contento, pero aburrida con la escena, me dijo, siempre que veas la película me acordaré de ti. Son esas cosas que no se saben ni se tienen que saber, pero que te llenan de satisfacción, porque al final son enormes y no hace falta que sean divulgadas, porque tuvieron que ver con la oportunidad que un grande te dio, lo mismo de entrar en la película como de meter un poquito las manos en un momento de la obra en que iba a quedar grabado. Sí, así fue. Gina. En relación con esto que nos cuentas, la dirección de una película es un trabajo muy agotador, por lo que se requiere estar en buen estado tanto físico como mental. Aunque actualmente hay bastantes directores importantes en activo con una edad avanzada, resulta sorprendente cómo pudo dirigir Guantanamera estando ya bastante enfermo. Mira, la vocación, el tiempo que uno le dedica a lo que ama, no es nada que te pida nadie, es algo que eliges tú. ¿Quién te exige que dediques horas de tu vida a un asunto? Titón era una persona con una capacidad reflexiva muy grande, y esta película también era un poco como pasó con Tarkovsky en su obra, que empezó a cumplirse en su vida, cosas que es impresionante, cosas que narraba desde sus películas. Hay una abierta reflexión sobre la muerte,
en Guantanamera, dada por lo mismo que él estaba viviendo, ya era como un autoconvencimiento de que la muerte es parte de la vida y tiene, es decir, una función dentro del ciclo de la existencia, ¿entiendes? Como ocaso de esa existencia. Creo que para él la obra y la sinceridad con la que enfrentaba la obra merecía cualquier tipo de esfuerzo. Y aún sabiendo, estando delicado, obviamente la presencia de Tavío también tuvo que ver con eso. Era una especie de apoyo, ¿entiendes? Que hacía que estuviera pues más seguro con relación a la energía que necesita el asunto. Pero él, lo recuerdo recuerdo a Titón en los últimos años con un cuadernito haciendo anotaciones que yo estoy segura que eran como cosas que quería hacer. Si alguien hacía un comentario de alguien, estas cosas banales y estúpidas que no nos damos cuenta del tiempo que nos hacen perder, él se alejaba. Estaba como tratando de tener un cubículo personal que estuviera totalmente enfocado a lo creativo, a terminar su obra, a hacerlo y estar satisfecha con ella. Un ejemplo de persona y de artista. O sea que, digamos, ahí puso toda su energía. Toda. Y era un hombre que yo creo que adquirió una sabiduría especial, es lógico, en esa circunstancia, porque sabes que valoras todo más. Valoras el tiempo, valoras la oportunidad que estás, lo efímero que es la existencia. Y Titón, yo recuerdo una de las anécdotas más lindas que yo en lo personal tengo de él. Estaba yo en Miami, había conocido al padre de mi hijo en Miami, luego regresamos a Cuba, pero me dieron visa por un año y estuvo un año allí. Y yo lo llamaba por teléfono para saber cómo estaba, ya estaba bastante malito. Y yo le decía a Titón que no me voy a quedar, que no me gusta este país, porque hablamos de Estados Unidos antes de que yo fuera. Cuando fui a Italia me dijo, te vas a fascinar. Cuando le dije, voy a Miami, me dijo, uff, coches y coches. Estaba tan... Y yo sé que eso influyó en mi percepción personal, porque me pareció horroroso Miami. Yo decía, yo aquí no me quedo a vivir. Y bueno, románticamente regresamos a La Habana, este cubano, padre de mi hijo y yo, a vivir allá. Y mientras estábamos allí, yo sentía como un compromiso moral con él, porque de alguna manera también había tenido que ver, a través de otra persona, con la carta de invitación para que yo llevara una muestra de cine joven. Y él, cuando estaba malito, hablaba y me decía, Raquel, haz lo que desees. Si te quieres quedar, quédate. Es decir, yo sentía una sabiduría que no es frecuente porque en Cuba se ideologiza todo y realmente es una estupidez. No sé, yo lo recuerdo como un humanista y un ser humano consecuente en cada etapa de su vida, con sus ideales. Es un nombre importantísimo de la historia del cine cubano, un hombre consecuente, con un artista impresionante, dicho sea de paso, también era un pianista tremendo, y yo tuve la oportunidad tremenda, indiscutiblemente, de poder ayudarle un poco, de aprender de todas sus enseñanzas. Titón era un hombre de principios, de ideas firmes, que merece todo el respeto del que tenga un acercamiento al cine cubano. Mira, te voy a contar una anécdota. Resulta que nos piden a Enrique Álvarez, a Kiki Álvarez y a mí un trabajo sobre el cine en la década de los 90. ¿Qué hicimos? Cogimos un personaje de Memoria de Subdesarrollo, que es la obra maestra. Yo diría que si tuviera que elegir dos, una sería esa del cine cubano, de Titón, de Tomás Gutiérrez Alea. Elegimos un personaje de Memorias de Subdesarrollo, que es Sergio Corrieri, que se llama Sergio también en la película, que es una especie de hilo conductor en ese cine de los 90. Y obviamente terminamos con que se estrenó en el 96, con un fragmento de Guantanamera, que es La leyenda de Ikú. Yo trabajé en Guantanamera, lo vi, nadie me lo contó, estuve allí. La leyenda de Ikú es una leyenda yoruba que habla de la muerte, reflexión en la que estaba totalmente inmerso Titón, porque él tenía un cáncer de pulmón y estaba haciendo esta película ya con una cercanía, y él, que era un filósofo nato, con una capacidad de reflexionar sobre la muerte como parte de la vida, y tenía un personaje en la película que era una niña que tiene, ella de por sí es una historia que da para una película, que por si me da tiempo a contarte algo, porque esta niña murió luego, después, de una manera terrible.
Y entonces la leyenda de Ikú, que recuerdo además que muchísima gente por la connotación religiosa que tenía la quería cantar, el canto a Ikú, hablaba de que hubo unas inundaciones, unas lluvias en Cuba, en el mundo, y solo se pudieron salvar los más pequeños y los jóvenes que se subieron a las copas de los árboles. Pues nosotros íbamos hacia esa leyenda, que era una obra de Titón, conducida por Sergio Corrieri en otra obra de Titón. Había existido un precedente que de pronto alguien arriba, no sé si Raúl Castro, se decía que era él, se escandalizó después que se había estrenado Guantanamera con esa leyenda, porque como aludía a lo joven, a lo viejo que tenía que morir para dar paso a lo nuevo, que es la dialéctica que erige como ideología que nos enseñaron en la escuela, etcétera, etcétera. Hubo un revuelo importante en los artistas cubanos protestando contra esa estupidez. Al principio del mundo, Olofin hizo el hombre y la mujer y les dio la vida. Olofin hizo la vida, pero se le olvidó hacer la muerte. Pasaban los años y los hombres y las mujeres cada vez se ponían más viejos, pero no se morían. La tierra se llenó de viejos que tenían miles de años y que seguían mandando de acuerdo con sus viejas leyes. El caso es que estamos en casa de Alfredo Guevara, Quique Álvarez, yo y el documental terminado, que estuvimos 4 días metidos en un cuarto de edición con Pedrito en el Avid, como eran las cosas apasionantes. El dinero nunca se veía, pero el alma estaba implicada en cada cosa y cada paso que uno daba. Y Alfredo nos proponía quitar la parte de la leyenda porque irritaba a un poder que siempre está con su sombra amenazante, que le parecía que estábamos aludiendo en esa leyenda a Fidel. Una cosa loca. Entonces yo le digo, mira Alfredo, a ver, ¿te parece lógico que tengamos que ser víctimas ahora de un miedo que no se ha fundado en qué estamos hablando? No estamos hablando ni de Fidel ni de nadie, estamos hablando de que lo que está arcaico debe darle paso a la juventud, a la vida. Y entonces logramos hacer una especie de trampilla y pusimos un speech de Sergio Corrieri en Memorias del Desarrollo, que era una reflexión interesantísima sobre que el cubano gasta todo su talento en adaptarse al momento. Y mantuvimos la leyenda de Ikú en el trabajo. Es decir, una de las cosas que yo recuerdo de mi paso por estos medios es que si eres valiente y consecuente hasta el final, no te digo que no tuviera consecuencias, claro que las tuvo. Cuando me fui de Cuba, pues mira, no pude conservar mi casa, que era mía. Pero, por lo que te decía de como el dinero no es protagónico, lo que importa son los principios. Creo que algunos artistas que han emigrado de Cuba, al llegar aquí, han tenido que empezar de nuevo. En estos casos tiene que resultar sorprendente pensar que, por ejemplo, a lo mejor alguien que tienes en casa limpiando o que te está haciendo cualquier arreglo de fontanería, pues haya sido antes músico, un cineasta o un pintor de prestigio en otro país. Mira, hay de todo, es decir, yo te puedo hablar sobre todo de mí, pero también sé de mucho. Emigrar es una cosa difícil, muy complicada. Piensa que tú... obviamente hay nombres de la cultura cubana, importantísimos nombres de la cultura cubana que ya vienen con una historia personal que facilita las cosas, pero yo conozco muchísimos artistas importantísimos con un talento extraordinario, con una obra, que han puesto paneles solares, que han limpiado casas, que han trabajado en una tienda, que es decir, porque date cuenta que solamente tú sabes quién eres, y en el caso de Cuba vienes de un país donde no podías trabajar para con ese dinero hacer un viaje o con ese dinero comprarte una lavadora. Es decir, es que por eso es que te recalco que hablar de Cuba y explicarla es, extraordinariamente complicado. ¿Qué pasa? Que cuando la gente cumple ese deseo de salir y de explorar otras realidades, está tratando de tener una vida mejor.
Vale, si tú me preguntaras ahora, ¿quisieras nacer en otro país, haber nacido en otro país? Yo te diría que no, porque a pesar de todas las dificultades, de acuerdo a mi personalidad, lo que a mí me alimenta, que cada cual tiene derecho a escoger lo que le gusta. En Cuba tuve un espacio increíble para hacer las cosas que me gustaban, pero no es menos cierto que también me aburrí de esa sombra de la que te hablaba anteriormente, poderosa, que está cuidando algo como si fuera superior a ti, un poder superior, que simplemente no te deja la libertad de expresar tus ideas y tus proyectos, porque siempre hay el temor contrastando de que tú vayas a perjudicar un proyecto, llámese Revolución Cubana o como sea. Llega un momento que tú, y la insularidad, el hecho de ser una isla, pesa muchísimo en ello. Quieres saber y el ser humano que hay detrás de esas paredes de agua. Y aunque yo sea de esa manera y me guste la pulsión y la riqueza y todo lo que me aporta la creación artística, te aseguro, estoy completamente de acuerdo en que la gente tiene el derecho de ir y de buscar y de obtener, porque ¿cuál es el mundo contemporáneo? El mundo de un ser humano consumista. Por eso te decía y te recalco que una cosa es que tú elijas algo, tú elijas ir en una bicicleta por la vida porque no quieres contaminar, y otra cosa es que te impongan que tú simplemente no te puedes comprar un coche. Son los dos extremos, es decir, ¿sabes? Cuando la gente emigra, pues simplemente nadie sabe quiénes son. Tienen que encontrar un lugar en ese nuevo lugar donde han llegado y tratar de entender una serie de mecanismos que les son ajenos por completo para poder ubicarse en una vida allí. Es difícil. Cine y música. Empezaste en una cosa y acabaste en la otra. ¿Qué vínculos te llevaron a transitar de uno a otro? Bueno, como tú decías, empecé en una cosa y ahora estoy en otra, y quién sabe si mañana te doy una sorpresa y voy hacia otra área de la actividad creativa. Yo creo que el cine, yo llegué aquí a España sin darme cuenta. En Cuba me parecía que había hecho poco, que quería hacer más, pero cuando tomas un poco de distancia te das cuenta que hay cosas que en el momento tú no sabes cuánto te están nutriendo, pero te están nutriendo porque el audiovisual, mira, estás en contacto con la puesta en escena, con la dirección de actores, con la literatura, con las artes plásticas, con el hecho cinematográfico en sí. Y evidentemente la música siempre fue una pasión, en mi caso familiar, es decir, yo desde que me acuerdo de mí, recuerdo a mi madre y a mi abuela cantando, pero en realidad eran las artes y ese espacio que permite el arte, donde en ese espacio artístico se puede vivir, ¿entiendes? Una irrealidad o una realidad, otra que tú construyes y que te aporta muchísima felicidad. Pues mira, aquí después de una crisis de estas de las que tú hablabas anteriormente, que querías saber sobre cuando emigras, cómo encuentras ese lugar, terminé de trabajar en una tienda y me sentía literalmente llena de algo que tenía que expresar. Y decidí busqué a un guitarrista cubano que estaba por aquí, maravilloso, y empezamos, y así llegó después un percusionista. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, la comparsa de La Habana, que en Coruña va a arrollar. Y nada, también con la voluntad de dar a conocer la música cubana, que es riquísima y no se conoce ni remotamente, porque la música es una industria y al triunfar la revolución, todo ese ritmo, es decir, las cosas se fueron, por ejemplo, se insistió más en la canción como la nueva trova, que es parte de mi vida, de mi existencia. Acabo de hacer un homenaje a la trova cubana. Pero hay mucha riqueza, mucha cosa desconocida de antes de la revolución que evidentemente quedó ahí y será redescubierta y retomada. Buenavista Social Club es un ejemplo de ella. Y nada, Son al Son, que es el grupo del proyecto que aún hoy en día tengo la voluntad de que no sea solo lo que pasa encima del escenario, sino que pueda generar actividades que tienen que ver con el poder tremendo de la música en cuanto a incidir en cosas que tienen que ver con el bienestar social, que no solo se pueden disfrutar desde el escenario. Es la voluntad de una cubana de estar conectada con su tierra.
debilidad. Ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad y no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué fatalidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Y yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Y él, cuando estaba malito, me decía, haz lo que desees.